¿Qué tal? Bienvenidos a la bancada. Estamos acá con toda la información del Congreso y sobre todo de la Cámara de Diputados, ya sin sesiones ordinarias. Se vence el plazo mañana, en realidad, técnicamente el 30 de noviembre, pero vamos derechito a las extraordinarias. Me acompaña esta primera media hora el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonza? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Un placer saludarte. ¿Preparado para un diciembre intenso? Preparado, sí. Por las dudas siempre uno tiene que estar preparado. ¿Vamos a trabajar los lunes, me pregunto, en esa semana de la fiesta? Puede ser. Pero más que nada si estás en el Senado, acá por esa fase. Bueno, perfecto. Títulos del día. Reunión conjunta a partir de las 14 con invitados. Se aprobarán la temática de políticas públicas sobre el valor de las vacunas. Fentanilo contaminado y adulterado. Se reunió la Comisión de Seguimiento e Investigación y se busca concluir con el informe. Sesión preparatoria el 3 de diciembre. Ese día jurarán los nuevos diputados electos y se elegirá al presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y ese día, Gonza, ya está confirmadísimo, pues está citada desde el jueves pasado. La sesión preparatoria es el 3 a las 13 horas, ¿no? Sí, mejor dicho, sí, en diputados funciona jura y sesión preparatoria. En el Senado no, aclaro, claro, porque mañana está la jura y no hay preparatoria, que se le llama preparatoria al momento en el que se eligen autoridades, ¿no? Claro, exactamente. Estábamos comentando algunos detalles de la próxima semana, del miércoles específicamente, donde hasta el momento, Mauri, está convocada a las 13 esta reunión de esta sesión preparatoria que oficial, ya fue convocada. La preparatoria es el 3 a las 13 horas. A las 13 horas. No creo que la convoquen otra vez. Sí, y después habrá que ver, en el caso de que se pueda extender, con la posibilidad de las renuncias, si son aceptadas o no, pero hasta ahora lo único que hay confirmado es, respecto a la sesión preparatoria, la jura de los nuevos diputados. Un detalle pequeño, teniendo en cuenta que uno, si mira los últimos antecedentes, Carlos Heller era quien generalmente solía presidir hasta que se vuelva a elegir a las autoridades. Otro detalle importante. ¿Por qué? ¿No? Porque era el hombre que más años tiene de edad. Ah, bueno, claro, pero porque por ahí uno no sabe. No, la sesión preparatoria, ¿quién la preside? La preside siempre el diputado o la diputada con mayor años de edad. Claro. En este es caso... una cosa vieja que quedó. Claro, yo sé que suena espantoso, pero sí, es así. Es así. Vos llegás ese día y el que está presidiendo es el más longevo de todos. Exacto. Bueno, Gerardo Cipollini será en este caso el falta diputado... de Heller. En realidad no a falta de... ¿Cuántos años tiene Cipollini? Cipollini creo que tiene 82. No me falla la... Siempre el que preside pasa la línea de los 80. Pasa la línea de los Todos 80. Todos recordamos aquella sesión preparatoria muy intensa en diciembre de 2009, cuando se hizo el famoso Grupo A de la oposición, que estaba Patricia Bullrich como protagonista, y la presidió Pinky, Lidia Strangano, que es la exdiputada por la provincia de Buenos Aires, entonces del PRO, y conocida conductora televisiva. Y claro, se daba la casualidad que quien conducía una sesión bastante caliente era una conductora de televisión. Y bueno, eso era porque era la que más edad tenía. Claro. O sea, era bastante curioso, porque tiene que estar a cargo de la jura, y hasta que no se elija nuevamente el presidente, claro, por más que sea el mismo, ese día el presidente de la Cámara tiene que estar sentado en su banca. Siempre son detalles que me parece interesante contarlos en la previa, porque siempre hay alguna persona del otro lado que está viendo y dice, pero ¿cómo va a presidir una persona que no es electa presidente? Bueno, claro, son estas cuestiones que técnicamente son cuestiones internas que las cámaras tienen que resolver, y en este caso en diputados la sesión preparatoria la preside el diputado o la diputada con mayor cantidad de edad, años de edad, hasta que es electo el nuevo presidente o reelecto, como generalmente suele suceder. No, bueno, cuando hay cambio de presidente habitualmente no es reelecto. Cuando hay cambio de presidente de la nación... No, claro. Exacto, sí, aclaro que dentro del mandato de un presidente consecutivamente. Hasta altura, la única vez que cambió fue hace poco, en 2022, pero fue porque el entonces presidente de la Cámara, que era Sergio Massa, se fue a un cargo, podemos decir superior, como era ministro de Economía. El superministro. El superministro, pero después... no tuvimos un cambio de presidente de la Cámara durante una presidencia de la Nación, como también es cierto que nadie renovó el cargo aún con la continuidad de un presidente. Claro. O sea, por ejemplo, en 2011 cambió, en 2007, que bueno, fue en ese momento Néstor Kirchner, cambia Cristina Kirchner, también cambió. Siempre cambia
con el presidente. Por más que sean del mismo color político. Por más que sean del mismo color político, como que hay un desgaste en esos 4 años, pero sí, se espera que Martín Menem sea reelecto como presidente de la Cámara. Pero bueno, está esta regla que algún día se va a tener que revisar, porque que el más grande tenga que bancarse las 127 juras, no da. Y también otra de las... No? Sí, no, claramente. No, claramente. Me parece que es una regla que estaba cuando la expectativa de vida era otra. No pensaba en una persona de 80 y pico de años, que lo puede hacer tranquilamente, no estoy diciendo que no pueda, pero hoy por hoy tenés gente entrada en los 80 años que tiene que presidir nada menos que 127 juras, ¿no? Me da la impresión que es un poco un premio a la experiencia, ¿no? Me parece que una persona más vieja antes por ahí tenía 50 y pico años, 60. Claro, bueno, pero fueron cambiando los modelos y no deja de ser de todas maneras una persona experimentada. La otra gran pregunta, Mauri, que bueno, será una cuestión de respuesta del propio miércoles, ¿no? Es qué va a pasar con la consideración a la hora de poner la renuncia a consideración de Silvia Lospenato. Bueno, depende de ella. Claro, por eso mismo, pero ahora no. Por eso, hasta ahora no. Y no la presentó. Claro. Mientras no la presente, lo mismo que cualquier otra persona que haya sido electa en un cargo provincial. Claro. En el caso de Lospenato, como es la ciudad de Buenos Aires, un poquito más visible, pero Exacto. No es la única. No. Hay otros que han presentado, creo que Carlos de Alessandro, que se fue de la Libertad Avanza este año, presentó la renuncia para asumir la legislatura de San Luis, y en el caso de Lospenato no la presentó. No la presentó, tiene todavía el tiempo hasta el miércoles para ver si finalmente va a asumir su cargo en la legislatura porteña o si va a continuar como diputada nacional, pero no deja de ser una de las incógnitas o preguntas, detalles en la previa a esta sesión preparatoria que para un partido como el PRO no deja de ser un movimiento importante o interesante, al menos en el análisis. En diciembre, cuando empiecen las sesiones extraordinarias, el primer tema ineludible va a ser el proyecto de presupuesto 2026 y ya hay algunos bosquejos de posibles negociaciones. El proyecto está presentado desde el 15 de septiembre, inclusive ya fue dictaminado, se va a tener que volver a dictaminar, pero bueno, en este momento vemos al ministro del Interior, Diego Santilli, recorriendo el país, hablando con gobernadores para poder acercar posiciones. Al respecto, esto decía ayer en Diputados TV el diputado del MID, Eduardo Falcone. Primero estamos esperando que mueva el gobierno porque hay que ver si va a enviar el mismo proyecto de presupuesto que nosotros ya hicimos un dictamen al respecto con 6 diputados del bloque de Pichetto y de Democracia para Siempre. Nadie sabe mucho. ¿Viste? Hoy inclusive una reunión del Consejo de Mayo que se supone que deben haber hablado de la reforma o la reforma laboral o la modernización laboral. Parece que no hay muchas líneas. Lo vi a uno de los miembros no es del triunvirato de la CGT, pero los miembros del Consejo de Mayo que no salieron muy conformes aparentemente. Nosotros vamos a hablar con la CGT y con los gremios. Sí, vamos a hablar con todo el mundo. Primero queremos conocer el proyecto. Creo que ustedes saben más que yo. Creo que la clave es darle más derechos y más flexibilidad a la mitad de los trabajadores que hoy están en el sistema informal. Si se avanzara sobre los derechos de los que hoy están en el sistema formal, creo que no hay chance de que salga una reforma interesante o que salga una reforma. Porque hoy la verdad es que la realidad es que sobre todo en el sector PYME, la mayoría de los trabajadores están en negro, como se dice habitualmente, no tienen ningún derecho, no tienen jubilación, no tienen aguinaldo, es todo acordado con los patrones, digamos, y eso ya existe, y hace mucho tiempo que existe. Creo que si nosotros logramos que esos trabajadores entren en el sistema formal, porque aparte no solamente por lo que representaría de derechos para ellos y seguridad para los empleadores que no tendrían los riesgos que tienen hoy, sino para los aportes que podrían hacer el sistema jubilatorio. Porque si tenés la mitad de los trabajadores que de una manera u otra después acceden a algún sistema jubilatorio o a un sistema cuasi jubilatorio y no aportan, digamos, vamos a tener un déficit permanente. No es el único problema de las cajas de jubilaciones, pero si vos tenés la mitad de los trabajadores de la Argentina que no tienen ningún derecho y el día que se jubilen hay que asistirlos, porque no son argentinos, son compañeros, es lo que pasa ahora. La PUAN existe todavía. Bueno, por eso te digo. Así que bueno, si se avanza en eso, me parece que es una buena medida.
Escuchábamos a Eduardo Falcone, diputado del MID, del Interbloque Coherencia, y bueno, recién marcábamos algunos detalles de lo que va a ser la sesión preparatoria el próximo miércoles 3 de diciembre a las 13 horas. Es el momento donde se juran los 127 diputados que fueron electos el último 26 de octubre y asumen formalmente el 10 de diciembre. O sea, si hubiera una sesión, que nunca la hay, ¿no? Pero si lo hubiera el 7, el 8, el 9 de diciembre, se hace con la formación actual. El mandato vence el 10 de diciembre. Pero el reglamento de la Cámara dice que la jura y la sesión preparatoria en la que se eligen autoridades se hacen en forma conjunta la primera semana de diciembre. Yo tenía una confusión hace un par de años, creo que el año pasado, porque se solía hacer siempre un viernes. Pero era una costumbre que tenían. Hasta que miré el reglamento, porque se hizo el jueves en 2023, miré el reglamento y no era el viernes. Era primera semana de diciembre. Ah, vos creías que el día determinado era que Yo creía que era el primer viernes de diciembre. Claro. Y no, era la primera semana de diciembre. Lo que pasaba, sí, es que si caía 1 y 2, jueves y viernes, sí, la tenés que hacer esa semana. Muchas veces te daba que era 1 y 2 jueves y viernes, o 1 viernes, y ahí es donde se confundió un poquito, porque ya era la segunda semana de diciembre, claro, la otra. Claro. Entonces, por eso en muchas ocasiones se hizo más sobre final de semana que sobre comienzo. Bueno, esta está perfectamente marcada, ¿no? Perfectamente marcada. Tenemos el 30, que es el domingo. 30 domingo, lunes primero, uno, martes 2, miércoles 3. Tuvieron toda la semana para eligieron el miércoles. Exactamente. Sí, de hecho las últimas 2 sesiones preparatorias se habían hecho un 7 de diciembre, ahí finito, sobre lo que era ya No, la última se hizo el 4, che. Me acuerdo que el 4 se hizo. ¿4? Sí, el 4. Se hizo, tengo acá, jueves 4. Sí, el 2023 se hizo un 7 de diciembre. Exacto. Y la otra, ya te digo, si la tengo acá a mano. Creo que se hizo martes o miércoles, 4 de diciembre. Sí, puede ser. Sí, fue el martes. Sí, 4, tenés razón. 4, claro, 4 pero vos fíjate que 7, sí, ¿qué pasó? El 1 era sábado. Sí. ¿No? O el 1 de diciembre, al ser 7 el jueves. Sí. Claro, o sea, tenían ahí que no era la primera semana, no se contabilizó. Igual nadie se va a quejar de eso. Pero bueno, en su momento por ahí se ponían muy reglamentaristas y decían, bueno, si el 1 es viernes o el 1 es jueves. Sí. Pero no, es la primera semana. En el Senado es diferente, aclaremos, porque mañana vamos a ver una jura y no se eligen autoridades, solamente se jura. Solamente se jura. La preparatoria es la última semana de febrero. Claro, ahí por ejemplo veremos lo que es algo que tal vez genere un cierto movimiento importante en el Senado, teniendo en cuenta que además ya se afilió a La Libertad Avanza, que fue ministra de Seguridad de Javier Milei, la jura de Patricia Bullrich, por ejemplo. Tenemos 24 ¿no? juras, la mayoría son todas nuevas. En todas las 2 cámaras la característica es un dato que no nos cansamos de repetir. Nadie está reeligiendo o les está haciendo muy difícil hacerlo. No, creo que es muy difícil que haya un diputado o un senador que venza mandato y que sea candidato. No está pasando. Claro. Creo que el 15% o el 20% fue candidato de los que reelegían este año, y a los que terminaban mandato, perdón. Y una partecita muy pequeña pudo renovarla, la banca, sí, y en el Senado casi nadie. O sea que tenemos siempre caras nuevas. Exactamente. Bueno, y nosotros, para lo que será diputados, la metodología tal vez es diferente porque al ser tantos los que renuevan, teniendo en cuenta el movimiento, estaba mirando un poco lo que es la duración, ¿no?, de las sesiones preparatorias. El año pasado duró casi 3 horas la sesión preparatoria, teniendo en cuenta la elección de las autoridades, las lecturas que se hacen. En el 2023, perdón, exactamente. Sí. En el 2023 duró aproximadamente 3 horas. Claro, porque es sesión preparatoria más jura. El año pasado fue sesión preparatoria sin jura. Claro, sin jura, exactamente. Entonces, en una sesión preparatoria como la del 2023, que tiene el recambio de la Cámara, suele tener una extensión un poquito más grande. El año pasado no me acuerdo cuánto fue que duró. Bueno, fue. Pero en el 2023 sí tuvo una duración bastante extensa. Y aparte se terminó el año legislativo, porque no hubo más sesiones en diputados. Claro. Y recordemos que los propios diputados que van a asumir sus bancas en muchas ocasiones pasan de a bloques hasta de a 4. Exacto, como para que se agilice un poco más. Si no, 127 juras. No, claro. Sería muy largo. Sería larguísimo. Ahí sí. Pasan de a 3, 4 y siempre hay alguno que quiere decir algo más que sí juro. Exacto. Y ahí se hace un poquito más largo. Por la patria, por. Sí, le agregan algo. Vamos a ver, siempre hay alguna perlita. ¿Vos te imaginás jurando ahí? No, claro que no. No. Bueno, igual hay mucha gente que no se hubiera imaginado nunca iba a jurar.
Está muy dinámica la política, muy dinámica. Sí, sí, sí. De hecho, parte de esta renovación que decimos, tan intensa, hace que asuma mucha gente que era bastante impensado que estuviera dentro de un cargo público hace muy poco. Sí, 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 totalmente. Además de lo que ya en algún momento se especuló con la posibilidad de que empiece la juventud a estar presente. Cuando hablamos de juventud en serio dentro de las cámaras. También se vio la posibilidad de que se abra mucho más el abanico de lo que era la política tradicional. Claro. Tenés que tener más de 25. Sí, 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 más de 25. Menos de 25 no puede ser diputado. Exacto. Pero me refiero también a que vemos por fuera de lo que es la política tradicional muchas personas que vienen tenemos un bloque de 90, 91 hoy, que puede escalar un poco más, que hace 4 años, cuando termina el mandato de los diputados que vencen ahora, termina el mandato que asumieron en 2021. En ese momento se crea el bloque La Libertad Avanza y tenía 2 miembros. Hoy tiene 91. Claro. O sea que, obviamente, ¿quién perdió en el medio? Los bloques que estaban en entonces Juntos por el Cambio. Claro. Porque Unión por la Patria está casi igual. Sí, sí, está casi igual. Entonces, ahí tenés una renovación enorme dentro de lo que es un nuevo espacio político. Cuando uno mira las fotos de hace 4 años, es muy impresionante. O sea, es que nos ha pasado mucho que cubrimos esto, que miramos fotos, ya sea del Senado o diputado, pero el Senado, como se renueva a tercios, es más gradual. Pero diputados, de pronto decís, me acuerdo de esa sesión que fue hace 4 años. Y no es tanto 4 años. Lo mirás y eran todos los diputados distintos. Todos. Y ahora vamos a tener el 40% de los diputados distintos a lo que fueron estos 2 años. Es un montón. Es un montón y sobre todo porque vienen con nuevas ideas. Muchos también habrá que ver qué es lo que también empiezan a dialogar con los gobernadores y con la posibilidad de que Unión por la Patria, tenga una reducción dentro de todo este organigrama, una nueva composición, nuevos acuerdos con gobernadores que inclusive van fortaleciendo o mejorando su vínculo con el gobierno nacional. Por ende, tal vez podamos ver una primera minoría que no sea de Unión por la Patria. En un panorama. Todavía no está pasando. No está pasando, no, lógicamente, pero sí que es una posibilidad. Es una posibilidad si hay fragmentación. Todavía no está pasando, queda menos de una semana, quedan 6 días. Hoy por hoy Unión por la Patria mantiene la primera minoría, claro. Necesitaría perder varios diputados. Y la novedad, me parece que sí vamos a tener, primera minoría, por ahora se mantiene Unión por la Patria. La novedad es que vuelve el bipartidismo. Esto que decíamos recién. Estamos hablando de que son 257 bancas. Sí. Por lo menos entre 195 y 200, o entre 190 y 200, van a corresponder a 2 fuerzas políticas. Claro. El resto, me decían ayer, va a quedar amontonado en las hileras del medio del recinto, pero lejos de los pasillos. Claro. Porque no te da ahora para tener todo el medio del recinto como habitualmente fue para los partidos de centro, ¿no? Partidos provinciales, radicalismo, coalición cívica. No te da, es muy poquito. Es poquito. Entonces tenés casi todo el recinto dominado por 2 fuerzas políticas. Vamos a ver un diálogo bastante bipartidista. Fue así hasta 2023, en ese momento, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. El Frente de Todos. Ahora va a ser entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Ahora vamos a ver quién consigue los números para cada votación. Ese va a ser el desafío. Sí, sí, sí. Si no lo consigue nadie, quizá la actividad legislativa no sea tan intensa como se espera, sobre todo en el correr de 2026. ¿No? Necesitas que el oficialismo consiga números para cada tema y no va a tener el oficialismo el ataque que tuvo este año de la oposición. Sí, y además que han quedado tal vez mucho más disminuidos los bloques de la Unión Cívica Radical, en acompañamiento también con lo que hoy es Democracia para Siempre y el PRO. Porque ahí vos tenés 2 fuerzas que en algún momento fueron muy fuertes y que cada vez fueron bajando su número, inclusive del PRO, porque han adherido directamente al proyecto del con gobierno nacional. Esta cuenta que hago, de que es casi 200 miembros, casi 200 de 257 son de La Libertad Avanza o del peronismo, no sumo al PRO, ¿eh? No lo sumás, no, claro. Está sumando el bloque de La Libertad Avanza pleno. Estoy sumando el bloque puro. Sí, el bloque puro. Sumo los 16, 17 que puede tener el PRO, estamos hablando de que ya te queda muy poco fuera de... Porque por ahí si son aliados automáticos, como se espera, estamos hablando de que te queda muy poco por fuera de ese bipartidismo. Vamos a si sumases al PRO, estaríamos ya redondeando los 210 diputados, 210, por lo menos. 212, si sumás a algún radical que asumió por La Libertad Avanza,
queda una paleta de 30, 40 diputados nomás, que son los bloques de los partidos provinciales que se está escuchando hoy, Provincias Unidas, el Interbloque Federal, no mucho más. Sí, y que son... El radicalismo va a tener muy pocos, 5 o 6. Y que son los que van a definir tal vez votaciones de mayoría simple. Totalmente. ¿no? Totalmente. Me parece, por eso, me da la impresión. Me parece que hay que recordar mucho cómo fue 2022 y 2023, donde el entonces oficialismo se sentía cerca del quórum, pero tenía que remar para conseguir aliados, y la oposición no podía ya conseguir fácilmente una mayoría. ¿Por qué? Las cartas estaban echadas, porque el entonces oficialismo obviamente tenía una línea con los partidos provinciales para que no hagan demasiadas macanas. Entonces creo que podemos llegar a tener o un recinto con una agenda oficialista que fluya en algún momento, o en algún momento un recinto un poco paralizado, ¿no? Sí, y con la posibilidad, lógicamente, de que Javier Milei tenga una carta más que tal vez venía utilizando hasta este entonces, pero no con creces, teniendo en cuenta el número disminuido que tenía para fortalecer y para apoyar y para bancar, y para sostener sobre todo una iniciativa, que es el hecho de poder empezar a gobernar directamente con proyectos de ley en el Congreso, y dejando de utilizar tal vez tanto la carta del decreto presidencial. Hay que ver igual, porque si el decreto no tiene una mayoría sólida que te lo rechace, quizás sea una buena época para meter DNU. De hecho, hoy se acaba de caer el proyecto de ley para restringir los DNU, por lo menos no lo va a tratar el Senado. No, claro. Y a su vez va a tener un tercio en esta Cámara, Milei, para que la oposición, si se le ocurre sancionar una ley, el veto no tenga ningún tipo de chance de ser rechazado. Claro. O sea que me parece que va a ser bastante engorrosa las negociaciones, pero con un oficialismo fortalecido, ¿no? Exacto, sí, porque estaríamos hablando de que hoy en estos momentos se estaría sesionando el Senado y no está ocurriendo. Y no ocurrió. Claro. Gracias, Gonza, por esta media hora de reflexión. Un placer, Mauri. Ya volvemos enseguida, hay más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano.
Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Volvemos a la bancada, acá con toda la información de diputados, plantel renovado, segunda media hora. Están juntitas ellas dos, Verónica Benaim y Carolina Ramos, vestidas en composé, se vinieron. Y sin acordarlo previamente. No sabemos eso dicen ustedes. Muy buenas tardes. Hay muchas versiones de que fueron a comprar ropa juntas el fin de semana. Claro. Sí, en eso coincidimos. En cómo venimos después. Telepatía, sinceramente, de memoria. Hasta en eso juegan de memoria. Qué tándem, ¿no? Y están juntitas porque me acompaña como entrevistado el señor Diego Giuliano, diputado de Unión por la Patria. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos esta mañana. Bueno, es uno de los diputados que sigue con mandato hasta 2027. Así es. Recién decíamos algo que a mí me sorprende, no sé si a mucha más gente, pero está muy difícil el tema de renovar para los diputados. Terminan el mandato y no entran en las listas. Creo que solamente el 10% de los que vencían mandato pueden seguir. O sea que vamos a estar el 10 de diciembre con una Cámara completamente distinta, ya no solamente en el reparto de fuerzas, sino en las caras. ¿Qué espera para estos 2 años usted? Bueno, van a ser 2 años, yo diría, muy importantes. Ya los anteriores han sido de un cambio, le diría, copernicano desde el punto de vista de las políticas públicas. El país viró fuertemente hacia otro proyecto, hacia un proyecto que nosotros pensamos que tiene mucha problemática con el trabajo, con la producción, con el desarrollo. Es decir, es un proyecto que nos parece que fue recesivo, luego fue a elecciones ese proyecto, y nosotros somos siempre muy respetuosos del resultado electoral, que marcan una fotografía de un momento. Ese momento hay que leerlo con serenidad, con humildad desde nuestra perspectiva del peronismo y desde el Frente Renovador, pero también es cierto que las cosas no cambian mágicamente de un día para otro por el hecho de que haya elecciones. Es decir, la economía real, la economía de fondo, la que tiene que ver con el desarrollo del país, con la producción, como decía, no cambió por el hecho de que un domingo haya un aval al plan económico, al plan del gobierno. Sigue el problema dando muchísimas vueltas sobre todo en lo social. En lo social digo que hoy, por ejemplo, marca lo de Whirlpool como yo diría, un dolor de cabeza enorme para el país, para el trabajo, para lo que significa el desarrollo de la Argentina. Digo eso como un tema del día, pero la elección sucedió, los resultados hay que leerlos y la economía, por más que haya elecciones... 220 familias quedaron afuera, sorpresivamente, de la fábrica de lavarropas de electrónica Whirlpool en Pilar, por lo que... Bueno, habla también de un grave impacto en la industria, ¿no? Claro, pero hay un dato ahí, Giuliano, y muy importante. Usted habla de despidos, también en Santa Fe hay muchos despidos. La consulta es, ¿por qué gana la Libertad Avanza si eso es un problema real para los santafesinos? Porque ganó por una diferencia importante. Así es. En la provincia de Santa Fe ganó por 12 puntos la Libertad Avanza. Nosotros, por eso digo, lo primero hay que leer con mucha serenidad los resultados. Creo que, y esto es una interpretación, lo que vale lo que dice la urna, pero después uno puede interpretar y plantearlo desde un lugar o del otro, ¿no? Creo que ha habido un temor a que el caos se apodere de los argentinos, de la mesa de los argentinos. Había mucha gente con miedo, después sobre todo de esta visión de quien hoy es un poco el protector de la Argentina, con un comillado enorme, el protectorado que pretende Donald Trump sobre la Argentina, ¿no? Yo le llamo protectorado para recordar los episodios históricos de los protectorados, que han sido siempre muy negativos, ¿no? Entonces, digo, ha habido temor, ha habido también una autocrítica de parte nuestra de que quizá no le hayamos podido definir en una elección intermedia, no elegíamos presidente, era intermedia, era corregir rumbo o acelerar rumbo. Bueno, mucha gente decidió acelerar rumbo. Eso para nosotros, desde nuestra mirada, no cambia las cosas en el sentido de que tenemos que seguir trabajando por un país que vaya a la producción. Lo de Whirlpool de hoy es nada más que una muestra de miles de empresas que han desaparecido del país, que hay empresarios que, la verdad, me pasa en la provincia de Santa Fe. Mirá, empresas que tienen que ver también con estos rubros, ¿no? Que se han transformado en importadores. Esas grandes naves que se construyeron para fabricar, para producir, se transforman en naves de depósito de importaciones,
Los containers están cada vez avanzando más. O sea, la torre de containers en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Rosario cada vez es mayor. O sea, es un enorme ingreso de las importaciones. Creo que esto tiene un relato histórico que conocemos todos, ya nos pasó, a lo mejor ustedes por ahí no se acuerdan. Yo tengo algunos años, me acuerdo cada vez que la Argentina decidió romper su cadena productiva o disminuirla, y esto es muy viejo. Entonces, creo que esa es la explicación, ¿no? Diputado, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, obviamente dentro del peronismo hubo una discusión interna, imagino, a nivel de autocrítica, de por qué se obtuvo este resultado y demás. Las distintas fuerzas, obviamente, que integran Unión por la Patria, que se va a transformar, imagino, en Fuerza Patria. ¿Cómo está hoy el bloque, teniendo en cuenta estas discusiones internas, pensando también en que La Libertad Avanza está sumando diputados y que pretende quedarse con la primera minoría de esta Cámara? ¿Cómo está la situación dentro del bloque Unión por la Patria? Bueno, todavía falta un tiempo para la definición, pero yo le digo nuestra voluntad, nuestra vocación, lo que hemos planteado desde el año 23. Sergio Massa en el año 23 planteó metodológicamente a la unidad como una cuestión necesaria. Necesaria, digo, para defender un proyecto nacional. Y esto es lo que nosotros hemos sostenido en estos 2 primeros años y vamos a seguir sosteniendo en el tiempo que viene. Es decir, una visión de unidad que por supuesto tiene matices, que tiene opiniones, como en todos los sectores, como en todos los ámbitos de la vida, pero que este bloque tenga yo diría, la representación del país alternativo, del proyecto que tiene que, de alguna manera, construirse todos los días. Miren, si el peronismo algo ha tenido, y nosotros del Frente Renovador siempre lo decimos, es capacidad programática. Y creo que esa capacidad programática la tenemos que profundizar, tenemos que darle esa alternativa a la población. Eso es la democracia, son proyectos, uno que gobierna y otros alternativos que empiezan a competir. Y creo que esa es nuestra enorme responsabilidad y en eso no vamos a declinar, ¿no? ¿Cómo ve el encuentro que están teniendo en el día de hoy los gobernadores y la postura que están tomando y una posibilidad de fragmentar el bloque del peronismo? Eso va a depender de ellos mismos. La verdad que a mí no me corresponde hacer una evaluación de lo que piensen los gobernadores peronistas o de lo que fue Provincias Unidas, que empezó siendo eso, ¿no? Un nombre potente, Provincias Unidas, y terminó muy flaco y muy pequeño en la representación política de la Argentina. Entonces, creo que eso hay que esperar, hay que ver. O por supuesto los gobernadores han sufrido estos 2 años una altísima presión. Gobernar una provincia en Argentina hoy, cuando se corta la obra pública, se corta la caja de nivelación para el sistema previsional, cuando te pasa todo lo que te pasa en las provincias, uno puede comprender la situación. Lo que sí digo, la unidad y el proyecto alternativo de Argentina no puede ponerse en riesgo a raíz de cuestiones muy coyunturales. Esperemos que esto logre siempre concentrar esa unidad, porque esto es lo que la democracia necesita. Argentina no puede vivir en una sola canción. Se requiere otras músicas, otras canciones, otros datos y otros proyectos. Y nosotros desde el comienzo de todo esto, ¿no? Hace ya 2 años, con Sergio Massa planteamos eso en la construcción de la alternativa. Y ahí está, creo, el sentido. Diputado, se viene el debate del presupuesto 2026, sí. Ya hubo dictámenes, se va a tener que volver a dictaminar. De lo que pudo leer del presupuesto, ¿le gusta, no le gusta? ¿Qué cambiaría? A mí el presupuesto no me gusta. El presupuesto que viene del gobierno no me gusta. Miren, es un presupuesto que está, en mi análisis, fundado en este modelo de país cada vez más recesivo, cada vez más... yo diría, yendo para atrás en el fomento y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Es un país es un presupuesto y es un país también, que a las provincias las dejó atrás. Nosotros somos representantes, yo soy representante de la provincia de Santa Fe. Santa Fe ha vivido y después lo vi en todas las provincias, sinceramente, ha vivido una retracción desde el punto de vista de la inversión pública enorme. Las provincias están a los manotazos. Y ese presupuesto no lo resuelve.
Sucede que el diseño es completamente distinto a lo que nosotros pensamos. Acá tenemos un Ministerio de Destrucción del Estado, que está funcionando con una eficacia enorme. ¿El de desregulación se refiere? Sí, yo le digo de destrucción. Es un ministerio avanzado, le diría con una gran visión quirúrgica de destrucción del Estado. Eso, por más que tenga una coyuntura, creo que no termina siendo así. Y después, la verdad que la visión colonia, yo sé que hay mucha gente que dice esto de la colonia, la gente más joven, lo de la colonia no lo tiene. Pero miren, esto de depender de un factor externo tan fuerte como el gobierno de los Estados Unidos, no con Estados Unidos, el gobierno actual de los Estados Unidos. La gente más joven no ve que sea otra cosa posible. Me parece que nadie se lo está diciendo. Bueno, estamos como ubicados históricamente en 1809. Estamos en este momento. Hemos retrocedido a 1809. Ojo que en la colonia a mucha gente le va bien. Sí, de hecho las provincias en la colonia le fue bien, en esa época. Más o menos, porque si ustedes se retrotraen a 1809 con el virreinato, la verdad que a los contrabandistas le iba bárbaro. Exacto, bueno. Eso era maravilloso. Ahora, a la industria nacional de aquel tiempo, se llevaban la lana y te traían el cashmere. Pero muchos lo venían de Inglaterra y estaban contentos. Para un sector. Sí. Para un sector, un grupito, un país de 5, 6, en este caso serán 10 millones. Entonces, estamos ahí. Y dependemos de cómo funcione ese sistema. Es muy lejano a todos nosotros. Tenemos que recuperar esa idea de identidad, de dignidad y de soberanía, que son palabras que si bien en la urna a lo mejor no han tenido el impacto que todos pensábamos, en el sentimiento argentino lo va a tener. Diputado, y justamente hablando de soberanía, de colonia, ¿cree realmente que este acuerdo o este posible acuerdo, todavía es un anuncio, con Estados Unidos, tiene que pasar efectivamente por el Congreso? Se hizo esta semana una convocatoria con especialistas para hablar de algo que igual todavía no se conoce. Lo primero y lo más complicado es que no se conoce. Es un acuerdo que para que haya acuerdo tiene que haber por lo menos dos que sepan de qué se trata y que además se analice el impacto de los acuerdos. Miren, si 2 pequeñas municipalidades de mi provincia hacen un acuerdo, hacen un estudio de impacto, de cómo ese acuerdo puede impactar en su industria, en su comercio, en sus relaciones. Y esto es lo que la Argentina todavía no ha hecho. Estamos hablando de un acuerdo comillado que en verdad por ahora es la imposición de una política que tiene el gobierno de Estados Unidos y que la verdad que va en contra incluso de la propia política de Estados Unidos allá. Estamos en una situación tan extraña, extravagante, donde la Argentina apuesta por hacer todo lo contrario de aquel país en que se referencia como su protector. Entonces, allá protegen, acá abrimos, allá fomentan, acá destruimos, allá generan trabajo local, acá nuestras industrias se transforman en depósitos de importación. Este no es el país que puede salir adelante. Diputado, otro de los temas que se van a tratar en extraordinarias, además del presupuesto, es la reforma laboral, que si bien va a ingresar por el Senado, esto ya se conoce, bueno, seguramente ha escuchado algunos de los ejes que se plantean. No está el proyecto tampoco, pero hay una idea general. ¿Qué espera respecto de ese debate? Mire, nosotros salimos de la cuestión reactiva a una cuestión claramente propositiva. Digo, la capacidad programática del peronismo para llevar adelante una propuesta de reforma. Creo que una reforma laboral fundada en la justicia social y entendiendo que hay que modernizar algunas maneras o formas del trabajo, que hay que incorporar sobre todo al trabajo informal dentro de lo que significa el trabajo formal, porque eso destruye también todo lo que es el sistema previsional, la informalidad, destruye la jubilación inmediatamente. Todo eso nosotros tenemos que tratarlo. Ahora, tenemos que tratarlo desde la perspectiva de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ver, si hay que hacer reformas, siempre es para ir para adelante. ¿Por qué? Porque la Argentina ha tenido buenos momentos en materia de empleo, de bajar el desempleo,
Y hoy, ustedes saben que venimos ya preocupados con los índices de desocupación y con el miedo a la desocupación. Entonces, tratar una reforma laboral para ir atrás en derechos es exactamente al revés de lo que hay que hacer. La culpa no es de los trabajadores. Es decir, los problemas que hoy tiene la Argentina no es culpa de los trabajadores. Los problemas de la Argentina de hoy tienen que ver con los problemas de la economía. Entonces yo cuando, lo digo con todo respeto, cuando lo escucho al ministro de Economía le digo, sos vos, es tu economía la que produce estas cosas. Cuando te quejas de algunas cuestiones que tienen que ver con los costos, es tu economía. Bueno, no quiero recordar la frase... Diputado, la frase pero se entiende. la economía. Diputado Diego Giuliano, diputado de Unión por la Patria, nos visitó. Gracias por la visita. Y seguimos ahora con una declaración que hizo ayer en Diputados TV el diputado de La Libertad Avanza, Luis Picat, sobre lo que va a ser el nuevo Congreso. Bueno, para mí algo esperado. Yo ya venía de alguna manera vaticinando ya en diciembre del año pasado que esto naturalmente debía ir llegando a un gran bloque. Propuse en diciembre del año pasado armar un interbloque con la UCR, el PRO y la Libertad Avanza. Lamentablemente no hubo coincidencias, por lo cual avanzamos nosotros individualmente con el bloque de la Liga del Interior y fuimos ese camino. ¿Por qué digo naturalmente? Porque son un poco las mismas ideas que desde Cambiemos o que propiciamos con Patricia Bullrich en su momento, de que iba a ir confluyendo hacia un único bloque que pueda, de alguna manera, poner a disposición algo distinto a lo que se viene dando con el kirchnerismo. Después, por otro lado, esta posibilidad de tener un bloque único también manifiesta que tengamos una agenda que la podamos propiciar nosotros y del gobierno, cosa que hasta hace un mes atrás no sucedía y la oposición venía avasallando en la agenda del Congreso. Y sobre todo por el compromiso que hemos asumido el 26 de octubre en cuanto a la sanción del presupuesto y en cuanto a la sanción de las siguientes reformas que van a venir, no solamente la laboral y la tributaria, sino también una serie de reformas que van a venir en el 2026 con un trabajo similar o más arduo que el 2024 y con un esfuerzo del gobierno en cuanto a las negociaciones con el resto de los diputados menor a la que se dio el año pasado. Escuchábamos a Luis Picat, diputado de La Libertad Avanza. Se confirmó para el miércoles a las 11 horas. Esto fue un anticipo de Gonzalo Solabarrieta. Habrá una sesión especial pedida por el presidente Martín Menem. En realidad la pide el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para aceptar las renuncias de los diputados que van a asumir otros cargos el próximo 10 de diciembre, 11 horas, y a las 13, recordemos, tenemos la jura de los diputados electos. A las 14 horas se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública, si mal no tengo entendido, y el tema que van a tratar se lo tiene muy estudiado la estrella retornada, la señora Vero Benaín. Así es, Mauri cantando. Te voy a contar ahora todo lo que van a hablar en este plenario de comisiones que va a comenzar en breve nada más, porque vos sabés que hubo toda una polémica que se desató a partir de un congreso convocado por la diputada saliente Marilu Quiroz, que propuso una actividad donde se hable de, se cuestiona las vacunas, ¿no? El plan de vacunación. Que está sucediendo en este momento la actividad, ¿no? Exactamente. En simultáneo. Sí, exactamente. Sí. A raíz de esa convocatoria, los diputados que integran las comisiones, y ahí vamos a compartir con la placa, de Acción Social y Salud, la de Ciencia y Tecnología, ambos presidentes son representantes de Unión por la Patria. Hablamos de un lado de Goyán y de Pablo Yedlin, hicieron como una especie de contraconvocatoria, podríamos decir, para, justamente tener como objetivo firmar una declaración conjunta en contra de la promoción de discursos que atentan contra la evidencia científica en el tema de la salud pública respecto específicamente a la vacunación. A partir de eso es el encuentro que se va a llevar adelante en el día de hoy, donde van a estar participando distintos invitados y la propuesta es reafirmar el consenso científico en materia de vacunación, condenando al negacionismo sanitario.
¿no? Hablábamos en algún momento de negacionismo histórico, ¿no? Se mezclan estas, digamos, posturas tan antagónicas. En este contexto es el negacionismo sanitario lo que proponen al menos integrantes de Unión por la Patria. Invitados van a participar integrantes de sociedades científicas, asociaciones profesionales, actores que promueven la salud, el cuidado básicamente en materia de salud. También es importante destacar que este mismo sector de diputados básicamente sostiene que tiene que haber un deber institucional del Congreso de la Nación en apoyar las políticas sanitarias basadas en lo que es la evidencia. Y finalmente, entre las cuestiones que sostienen en sus fundamentos es que la vacunación es una de las herramientas de salud pública más eficaz, segura de nuestro país, y la difusión de desinformación representa una grave amenaza para la inmunidad colectiva. Y además esto se da en el marco de unos datos que se conocieron, Mauricio, donde hay una baja en lo que es el calendario de vacunación de ciertas enfermedades, que esto se dio a conocer sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Fuerte. Muy fuerte. Hay algunas enfermedades donde, sobre todo niños, no se están yendo a vacunar. Bueno, impecable, la verdad, el detalle de todo lo que va a ser la comisión, que empieza a las 14 horas. Seguramente Horacio Ombón va a ser la previa e inmediatamente vamos a abrir con esta comisión. No se puede firmar dictámenes, no es la idea tampoco, por lo que dijo Vero, es un proyecto de resolución. Esto sí se puede hacer en cualquier periodo, inclusive en periodo extraordinario se puede reunir una comisión y firmar una resolución, pero debate planteado sobre la vacunación. Gracias, señora Caro, por esta Gracias, media Mauricio. hora. Mientras Vero contaba sobre esta reunión, se oficializó efectivamente la convocatoria para el día miércoles a las 11 para aceptar las renuncias, así que ya es oficial. 11 horas se aceptan las renuncias y a las 13 horas tenemos la jura. Esto es una información que trajo Gonzalo la semana pasada en exclusiva. Ni se había planteado. Impresionante. Gracias, señora Vero, por esta media hora. No, gracias a vos. Mirá qué lindo que quedas con este composé. Ay, gracias, y gracias a ustedes. El equilibrio te damos, mirá. Mira, en el composé. Gracias a ustedes también. Volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.